¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucedió en la Torre de Babel? ¿Será que esta historia es solo un mito, o hay verdades ocultas que cambian completamente la forma en que entendemos a la humanidad? En este video, vamos a desentrañar los misterios que rodean a la famosa Torre de Babel, explorando desde las posibles verdades históricas hasta los significados ocultos que esta narrativa lleva consigo. Al ver este video, descubrirás cómo la Torre de Babel influyó no solo en las religiones, sino también en la forma en que percibimos la comunicación y la cultura. Vamos a sumergirnos en diferentes interpretaciones y entender por qué esta historia continúa fascinando e intrigando a las personas a lo largo de los siglos. ¿Alguna vez has pasado por situaciones donde parecía imposible comunicarte con alguien? ¿O te has sentido intrigado por historias antiguas que contienen simbolismos poderosos? Entonces, prepárate para un viaje que desafiará tus creencias y abrirá nuevos horizontes sobre uno de los episodios más enigmáticos de la historia humana. Iremos directo al grano, sin rodeos. ¿Estás listo? Para comprender mejor la historia de la Torre de Babel, es fundamental sumergirse en el contexto histórico y cultural de la época en que supuestamente fue construida. Estamos hablando de un periodo conocido como la antigua Mesopotamia, una región que a menudo se refiere como la cuna de la civilización. La Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, albergó algunas de las primeras grandes ciudades del mundo, como Ur, Uruk y, por supuesto, Babilonia. Babilonia, específicamente, desempeña un papel crucial en esta historia. Fundada alrededor del año 2300 a.C., Babilonia creció en importancia e influencia a lo largo de los siglos, especialmente durante el reinado de Hammurabi, quien creó el famoso Código de Hammurabi. Sin embargo, fue durante el periodo neobabilónico, con Nabucodonosor II, cuando la ciudad alcanzó su apogeo, siendo descrita como una de las maravillas del mundo antiguo. Algunos creen que la construcción de la Torre de Babel está ligada a esta fase de esplendor. La cultura de Mesopotamia era profundamente religiosa, con un panteón de dioses y diosas que gobernaban todos los aspectos de la vida. La construcción de zigurats, enormes templos en forma de torre, era común. Estos zigurats servían como puntos de contacto entre los cielos y la tierra, simbolizando la conexión entre los dioses y los seres humanos. Esta práctica puede haber influido en la narrativa de la Torre de Babel, que puede verse como un intento humano de alcanzar los cielos por cuenta propia. El idioma hablado en la región también desempeña un papel crucial en la historia. El sumerio fue una de las primeras lenguas escritas de Mesopotamia, seguido por el acadio, que se convirtió en la lengua franca de la región. La diversidad lingüística de Mesopotamia, donde coexistían varias lenguas, puede haber inspirado la idea de una confusión lingüística como un castigo divino. La pluralidad de lenguas y dialectos era una realidad en la región, y la historia de la Torre de Babel puede reflejar esta complejidad lingüística. Mesopotamia también era un centro de innovación tecnológica y cultural. La invención de la escritura cuneiforme, la creación del primer sistema de leyes codificadas y los avances en astronomía y matemáticas son solo algunos ejemplos del legado de esta civilización. El deseo de construir una torre que tocara el cielo puede verse como un reflejo del espíritu innovador y ambicioso de los mesopotámicos, que estaban constantemente buscando superar los límites del conocimiento y la tecnología. Las creencias y prácticas religiosas de la época también son esenciales para entender la motivación detrás de la construcción de la torre.
La idea de que los seres humanos podían alcanzar lo divino a través de grandes obras arquitectónicas era común. Los zigurats no eran solo templos, sino también representaciones físicas de la montaña cósmica, un símbolo de poder y conexión divina. La Torre de Babel, en este sentido, puede verse como una extensión de esta tradición, pero con un toque de arrogancia humana. Otro aspecto importante a considerar es la influencia de los mitos y leyendas que circulaban en la región. La epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, una de las obras literarias más antiguas del mundo, también aborda temas como la búsqueda de la inmortalidad y los límites del poder humano. Estas historias, que eran ampliamente conocidas en Mesopotamia, pueden haber contribuido a moldear la narrativa de la Torre de Babel, dotándola de significados profundos y multifacéticos. Finalmente, el impacto de la historia de la Torre de Babel en la cultura y la religión de la época no puede subestimarse. No solo reforzó la idea de que la arrogancia humana sería castigada por los dioses, sino que también ayudó a moldear la comprensión del poder, el lenguaje y la cultura. La historia trascendió el tiempo y continúa siendo una referencia en el análisis de las dinámicas de poder y comunicación humana, tanto en el pasado como en el presente. Los mitos y las leyendas que rodean la Torre de Babel son tan vastos como fascinantes y reflejan la complejidad de la relación humana con el poder, la divinidad y la comunicación. La propia idea de una torre que se eleva hasta el cielo toca un deseo profundo y antiguo de la humanidad, el de trascender las limitaciones impuestas por la naturaleza y los dioses. Sin embargo, esta narrativa también lleva una severa advertencia sobre las consecuencias de la arrogancia humana. Diferentes culturas y tradiciones a lo largo de los siglos han interpretado la historia de la Torre de Babel de diversas maneras, dotándola de significados y simbolismos que trascienden las fronteras del texto bíblico original. Uno de los mitos más persistentes es el del origen de las lenguas. Según la narrativa bíblica, Dios confundió las lenguas de los constructores de la torre, dispersándolos por la tierra y creando la diversidad lingüística que conocemos hoy. Este mito puede verse como un intento de explicar la multiplicidad de lenguas y culturas que existían en el mundo antiguo, algo que ciertamente intrigaba a las civilizaciones de la época. En ausencia de explicaciones científicas, la historia de la Torre de Babel ofrecía una narrativa coherente para esta diversidad, al tiempo que reafirmaba la soberanía divina sobre la humanidad. Además del mito de las lenguas, la Torre de Babel también se convirtió en un símbolo de la ambición desmedida y de la iblis, o orgullo excesivo, que lleva a la caída. Muchos interpretan la historia como una metáfora de la tendencia humana a intentar superar sus propios límites, desafiando el orden natural o divino. Esta interpretación resuena en diversas culturas, donde la construcción de la torre se ve como un intento de alcanzar lo divino sin respetar los límites impuestos por los dioses. Este mito sirve como un recordatorio de que tales ambiciones pueden resultar en desastre, un tema común en muchas mitologías alrededor del mundo. Otro mito interesante relacionado con la Torre de Babel es el de la ciudad perdida de Enoch, que aparece en textos apócrifos y otras tradiciones. Según estos textos, Enoch fue una ciudad construida por Caín, hijo de Adán, que también buscaba desafiar a Dios. Algunos estudiosos sugieren que la leyenda de Enoch puede haber influido en la narrativa de la Torre de Babel, creando un vínculo entre las dos historias como símbolos de la rebelión humana. Aunque no es ampliamente aceptado, este mito añade otra capa de complejidad a la historia de la torre, sugiriendo que la humanidad ya había intentado rebelarse contra Dios en otras ocasiones.
La leyenda de la Torre de Babel también se ha asociado con el mito de la creación de las naciones. En la tradición judía, por ejemplo, se cree que la dispersión de los pueblos tras la destrucción de la torre dio origen a las 70 naciones del mundo. Cada una de estas naciones tendría su propio idioma y cultura, un reflejo de la diversidad resultante del acto divino. Este mito no solo refuerza la idea de la diversidad cultural como parte del plan divino, sino que también sugiere que la unidad original de la humanidad era, en cierto sentido, artificial y destinada al fracaso. La búsqueda de evidencias históricas y arqueológicas relacionadas con la Torre de Babel ha fascinado a estudiosos y exploradores durante siglos, aunque la naturaleza exacta de esta estructura sigue siendo un misterio envuelto en especulaciones. La narrativa bíblica describe la torre como una construcción grandiosa, ubicada en la llanura de Sinar, en la antigua Mesopotamia, pero la ausencia de descripciones detalladas o pruebas concretas ha llevado a diferentes interpretaciones sobre su existencia y significado. Sin embargo, algunos arqueólogos e historiadores creen que la Torre de Babel pudo haberse inspirado en una estructura real, posiblemente un zigurat, que era un tipo de templo en forma de torre común en la región. La Mesopotamia, cuna de una de las primeras civilizaciones del mundo, está llena de ruinas de zigurats, y muchos estudiosos asocian la Torre de Babel con el Etemenanki, un famoso zigurat de Babilonia. Este zigurat, dedicado al dios Marduk, fue una estructura impresionante que, según relatos antiguos, se elevaba a alturas considerables, posiblemente hasta 91 metros. Aunque la torre original no sobrevivió al tiempo, los relatos de autores antiguos, como Heródoto, sugieren que el Etemenanki era una de las maravillas de Babilonia, posiblemente sirviendo como una de las inspiraciones para la historia de la Torre de Babel. Las excavaciones en la región de Babilonia, especialmente aquellas realizadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, revelaron los cimientos del Etemenanki y otros zigurats, proporcionando pistas sobre las prácticas arquitectónicas y religiosas de la época. Estos zigurats se construían con ladrillos de barro, que se producían fácilmente en la región debido a la abundancia de arcilla. Se diseñaban en varios niveles, con una escalera central que conducía a la cima, donde se encontraba un santuario. La estructura monumental de estas torres, elevándose en medio de paisajes planos, sin duda impresionaría a los habitantes de la región y alimentaría leyendas sobre construcciones que tocaban el cielo. A pesar de estos descubrimientos, la identificación directa de la Torre de Babel con el Etemenanki o cualquier otro zigurat sigue siendo especulativa. No hay inscripciones o textos antiguos que hagan una conexión explícita entre la narrativa bíblica y una estructura física específica. Además, la datación de los zigurats de Babilonia sugiere que muchos fueron construidos o reconstruidos mucho después del periodo en el que tradicionalmente se sitúa la Torre de Babel, lo que plantea preguntas sobre la historicidad de la propia narrativa. Además de la arqueología, los estudiosos también han examinado textos antiguos en busca de referencias a la Torre de Babel. Textos como el Enuma Elish, una épica babilónica de la creación, y la epopeya de Gilgamesh, aunque no mencionan directamente la torre, ofrecen ideas sobre las creencias y prácticas culturales de la época, incluyendo la importancia de las construcciones monumentales y la percepción de las divinidades como seres que habitaban en lo alto de los cielos. Estos textos, junto con la Biblia, forman un corpus literario que nos ayuda a entender el contexto en el que pudo haber surgido la historia de la Torre de Babel. Otro aspecto interesante es la interpretación de la torre como un símbolo, en lugar de una estructura literal.
Algunos estudiosos argumentan que la Torre de Babel representa más un concepto que una construcción física. En este sentido, la torre sería una metáfora de la ambición humana de alcanzar la divinidad o desafiar el orden establecido. Esta interpretación simbólica se alinea con la falta de evidencias arqueológicas concretas y sugiere que la historia puede haber sido una construcción literaria para transmitir enseñanzas morales y religiosas. ¿Qué piensas al respecto? Antes de continuar descubriendo más sobre la Torre de Babel, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Los significados ocultos y el simbolismo de la Torre de Babel van mucho más allá de una simple narrativa sobre la construcción de una torre. A lo largo de los siglos, esta historia ha sido interpretada de diversas maneras, ofreciendo profundos conocimientos sobre la condición humana, la relación entre el hombre y lo divino, y los peligros de la ambición desmedida. Uno de los significados más evidentes es la lección moral contra la arrogancia. El intento de construir una torre que llegara al cielo se ve como un acto de iblis, donde la humanidad, unida en un solo propósito, decide desafiar los límites impuestos por Dios. Este simbolismo refleja la lucha eterna entre el deseo humano de trascendencia y la necesidad de reconocer sus propios límites. La confusión de las lenguas, como resultado directo de este intento, también lleva un simbolismo poderoso. Al introducir la diversidad lingüística, Dios no solo impidió la conclusión de la torre, sino que también dispersó a la humanidad, creando las bases para las diversas culturas y civilizaciones que se desarrollarían a lo largo de la historia. Este acto puede interpretarse como un recordatorio de que la unidad impuesta puede ser peligrosa, mientras que la diversidad, aunque desafiante, es una fuerza vital para el crecimiento y la innovación. La fragmentación de las lenguas sirve, entonces, como una metáfora para la complejidad y la riqueza de la experiencia humana. Además, la Torre de Babel puede verse como un símbolo de la comunicación y sus limitaciones. La pérdida de una lengua común resultó en malentendidos y divisiones, reflejando los desafíos continuos que enfrenta la humanidad en su intento de comunicarse de manera efectiva. Este simbolismo es especialmente relevante en el mundo moderno, donde, a pesar de las tecnologías avanzadas de comunicación, los malentendidos y las barreras culturales todavía prevalecen. La historia sugiere que la verdadera comunicación requiere más que una lengua común, también exige una comprensión mutua y respeto por las diferencias. La torre también puede interpretarse como una alegoría para el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Al intentar alcanzar el cielo, los constructores de la torre estaban, en cierto sentido, buscando el conocimiento supremo, una comprensión total de la realidad y lo divino. Sin embargo, la confusión de las lenguas y la subsecuente dispersión pueden simbolizar los límites del conocimiento humano y la fragmentación de la verdad. Esta interpretación sugiere que el conocimiento completo es inalcanzable y que, en lugar de buscar una verdad única y absoluta, debemos aprender a valorar la multiplicidad de perspectivas y entendimientos. Otro significado oculto en la historia de la Torre de Babel está relacionado con el poder y la política. La construcción de la torre puede verse como un intento de centralizar el poder, de crear un centro de control y autoridad sobre toda la humanidad. Sin embargo, la intervención divina que resultó en la dispersión de las personas sugiere que tal centralización es contraria al plan divino. En lugar de un poder monolítico, la historia parece defender la idea de un equilibrio de poder, donde diferentes culturas y sociedades coexisten, cada una con su propia autonomía e identidad.
La figura de la torre como un símbolo fálico también ha sido discutida en algunas interpretaciones, especialmente dentro de contextos psicoanalíticos y feministas. La torre, elevándose hacia el cielo, puede verse como un símbolo del poder masculino y del deseo de dominar y controlar. La destrucción de la torre y la dispersión de los pueblos, entonces, pueden interpretarse como una subversión de ese poder, una reafirmación de los límites naturales y una celebración de la diversidad y el equilibrio entre fuerzas opuestas. Además de los significados religiosos y culturales, la Torre de Babel también lleva simbolismos relacionados con el destino y la inevitabilidad. La narrativa sugiere que el intento humano de alcanzar la perfección o de superar sus limitaciones naturales está destinado al fracaso. La torre, inacabada, sirve como un monumento a la ambición humana y su caída, un recordatorio de que existen fuerzas más allá del control humano que moldean el curso de la historia. Este simbolismo puede verse en otras narrativas mitológicas y literarias, donde los héroes que intentan desafiar el destino frecuentemente encuentran la ruina. En el arte y la literatura, la Torre de Babel ha sido retratada como un símbolo de la decadencia y la falibilidad humana. En pinturas renacentistas, como las de Pieter Bruegel, la torre se muestra como una construcción grandiosa, pero incompleta, rodeada de una atmósfera de caos y confusión. Estos retratos capturan el sentimiento de desorden que acompaña la caída de grandes empresas humanas, haciendo eco de la idea de que, sin humildad y respeto por los límites, incluso los proyectos más ambiciosos están destinados al fracaso. Finalmente, la Torre de Babel puede verse como una metáfora de la condición humana moderna, especialmente en un mundo cada vez más globalizado. La historia resuena con los desafíos que enfrenta una sociedad global que, al intentar crear un sistema unificado de comunicación y comercio, enfrenta las complejidades de la diversidad cultural y lingüística. La torre, en este contexto, simboliza tanto el potencial como los peligros de la globalización, recordándonos que la unidad debe lograrse a través del respeto y la cooperación, y no mediante la imposición de una única visión o lenguaje. En resumen, los significados ocultos y el simbolismo de la Torre de Babel son múltiples y profundos, reflejando la complejidad de las interacciones humanas y los desafíos inherentes a nuestra búsqueda de unidad y trascendencia. La historia no es solo un cuento de advertencia, sino también una meditación sobre los límites y las posibilidades de la experiencia humana, ofreciendo lecciones valiosas para todas las épocas. Otro impacto cultural de la historia de la Torre de Babel está relacionado con la idea de dispersión y exilio. La dispersión de los pueblos tras la confusión de las lenguas puede verse como una metáfora del sentimiento de alienación y desconexión que muchos experimentan en un mundo cada vez más globalizado. La historia resuena con aquellos que se sienten desplazados o que luchan por mantener sus identidades culturales en un entorno donde a menudo se valora la uniformidad en detrimento de la diversidad. En este sentido, la Torre de Babel sigue siendo un símbolo relevante para las discusiones contemporáneas sobre identidad, globalización y multiculturalismo. La narrativa de la Torre de Babel nos presenta una poderosa metáfora sobre los límites de la ambición humana. El intento de construir una torre que llegara al cielo, aunque grandioso, estuvo marcado por la arrogancia y la falta de humildad. Esta historia nos recuerda que, por más que la humanidad desee alcanzar lo divino o lo inalcanzable, existen fronteras naturales y divinas que no pueden ser traspasadas sin consecuencias. Esta lección sobre los peligros del orgullo es una verdad atemporal que se aplica tanto a las antiguas civilizaciones como al mundo moderno.
La historia de la Torre de Babel puede verse como una advertencia contra la centralización excesiva de poder y la imposición de uniformidad, algo que sigue siendo relevante en discusiones sobre política, globalización y el equilibrio entre unidad y diversidad. Al dispersar a los pueblos y confundir sus lenguas, Dios preservó la diversidad cultural y lingüística de la humanidad, sugiriendo que la verdadera riqueza está en la multiplicidad de perspectivas y experiencias. La multiplicidad de lenguas introducida por la narrativa también nos lleva a considerar la complejidad de la comunicación humana. La confusión de las lenguas no solo impidió la conclusión de la torre, sino que también simbolizó los desafíos continuos que enfrenta la humanidad en su intento de comunicarse y entenderse mutuamente. Esta historia nos enseña que, aunque la comunicación unificada pueda parecer deseable, no puede imponerse sin respetar las diferencias culturales y lingüísticas que definen la identidad de cada grupo. La diversidad lingüística, lejos de ser una maldición, es una parte esencial de la riqueza cultural de la humanidad. Otro aspecto importante de la historia es la relación entre la unidad y la diversidad. Antes de la confusión de las lenguas, la humanidad estaba unida en un solo propósito, pero esa unidad se basaba en un intento de desafiar el orden divino. La dispersión que siguió no fue solo un castigo, sino también una forma de evitar que la humanidad cayera en la trampa de la uniformidad impuesta. Esta narrativa sugiere que la verdadera unidad no se logra eliminando las diferencias, sino respetando y valorando la diversidad. Este es un principio que sigue siendo relevante en un mundo donde la globalización a menudo intenta homogeneizar culturas e identidades. La historia de la Torre de Babel también plantea preguntas profundas sobre el conocimiento y la búsqueda de la verdad. El intento de alcanzar el cielo puede interpretarse como una metáfora de la búsqueda humana de conocimiento absoluto, una búsqueda que, sin embargo, está destinada al fracaso debido a las limitaciones inherentes de la condición humana. La confusión de las lenguas simboliza la fragmentación del conocimiento, sugiriendo que la verdad es multifacética y que ninguna cultura o lengua puede reclamar un monopolio sobre ella. Esta lección es especialmente relevante en un mundo donde la interconexión global desafía nuestras suposiciones sobre lo que es verdadero y universal. Además, la historia de la Torre de Babel nos invita a reflexionar sobre el poder del lenguaje para moldear nuestra realidad. La intervención divina que confundió las lenguas no solo alteró la comunicación, sino que también transformó la manera en que los seres humanos percibían el mundo e interactuaban entre sí. Esta narrativa sugiere que el lenguaje es una fuerza poderosa, capaz de unir o dividir, crear o destruir. Esta es una verdad que resuena fuertemente en un mundo donde las palabras y las narrativas juegan un papel central en la formación de las culturas y en la definición de las identidades. La torre inacabada de Babel también puede verse como un símbolo de la falibilidad humana. La historia nos recuerda que, por más que los seres humanos intenten construir grandes civilizaciones y realizar grandes logros, siempre existirán límites que no pueden superarse. Este reconocimiento de los límites humanos es, paradójicamente, una fuente de sabiduría y humildad, animándonos a buscar un equilibrio entre nuestras ambiciones y la aceptación de las realidades naturales y divinas. Otro punto de reflexión es la continuidad de la influencia de la Torre de Babel en la cultura y el pensamiento modernos. La historia no solo ha moldeado la comprensión religiosa y filosófica de la humanidad, sino que también ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y arquitectura. Esta influencia duradera es un testimonio del poder de las narrativas antiguas para trascender el tiempo y seguir ofreciendo lecciones e ideas a las generaciones futuras.
La Torre de Babel, por tanto, no es solo un símbolo de una historia pasada, sino una metáfora viva que continúa evolucionando y adaptándose a los desafíos y cuestiones contemporáneas. Finalmente, la historia de la Torre de Babel nos deja con una reflexión sobre la condición humana y los dilemas que enfrentamos en nuestra búsqueda de unidad, poder y conocimiento. Al mismo tiempo que aspiramos a grandes logros, debemos recordar que la verdadera sabiduría reside en la humildad y en el reconocimiento de nuestras limitaciones. La narrativa de la torre nos enseña que la diversidad es una fuerza vital y que el respeto por las diferencias es esencial para la coexistencia pacífica y armoniosa entre los pueblos. Este es un aprendizaje que, quizás, sea más relevante hoy que nunca, en un mundo donde las fronteras culturales y lingüísticas son constantemente puestas a prueba. En resumen, la historia de la Torre de Babel, con sus verdades ocultas y sus ricas capas de significado, sigue siendo una fuente de reflexión y aprendizaje. Nos desafía a reconsiderar nuestras ambiciones, a valorar la diversidad y a entender que, en nuestra búsqueda de grandeza, es necesario un equilibrio entre el deseo de unidad y el respeto por las diferencias que hacen de la humanidad un tapiz rico y complejo. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Dale like y compártelo con tus amigos. Y para seguir sumergiéndote en historias fascinantes, no te pierdas nuestro próximo video, Cómo era el mundo antes del diluvio.